Bien, saludos a todos, bienvenidos. Este video está básicamente hecho para todos quienes están tomando o están cursando el Practicum 2, quienes van a validar el Practicum 2. Entonces, por favor, espero que lo consideren. Es un documento muy importante y yo espero que todas las orientaciones que se puedan dar sean bastante explicativas, con el propósito básicamente de que usted pueda generar un documento bastante sostenible y que de alguna u otra manera no sea rechazado. ¿Por qué este video y por qué del cambio de algunas consideraciones que les vamos a solicitar de la manera más urgente? Especialmente porque ustedes ya remitieron su memoria de prácticas conjuntamente con sus evidencias. Sucede que por temas de acreditación nacional e internacional, nosotros en este ámbito de las prácticas preprofesionales hemos sido básicamente seleccionados para participar de este proceso y desde ya nos han hecho llegar algunas sugerencias con el fin de fortalecer la documentación que usted construye, la documentación que usted remite. Usted justamente ahora en el entorno virtual de aprendizaje puede encontrar ya el anuncio correspondiente a esta novedad. Se denomina importante sobre memoria de prácticas y evidencias. Entonces, lo que vamos a hacer básicamente es mejorar el documento que tenemos. Si usted cree que ya lo tiene listo, pues simplemente tendrá que ajustarlo en temas de formato, especialmente en temas de adjuntar alguna otra evidencia que probablemente le haga falta. Hasta hace muy poco tiempo éramos muy flexibles con alguna información que nos enviaban. De hecho, calificábamos incluso con puntaje la memoria, es decir, si un estudiante incumplía ciertas consideraciones, pues se le penalizaba con el puntaje. Pero debo informar que si usted no tiene bien elaborado este documento, pues obviamente es probable que luego tenga problemas con la unidad de titulación. Entonces, para evitar este tipo de sesgos, lo que vamos a hacer básicamente es elaborar correctamente todas las evidencias y todos los documentos que se requieren para que usted pueda aprobar el Practicum 2. Entonces, este video aplica para quienes van a validar, para quienes obviamente están desarrollando sus prácticas y para quienes por A o B motivo, por cuestiones exógenas, hemos aprobado que tomen el tema de la resolución de casos. Obviamente que habrán especificaciones que van a variar entre las tres opciones de prácticas. Sin embargo, espero que usted esté atento y que de alguna u otra manera pues pueda ir considerando todas estas cuestiones que le acabo de mencionar. La primera cosa que va a suceder es que usted seguramente que cuando revise su mail va a recibir un link que yo le acabo de enviar a su cuenta de mail UTPL con un enlace. Este enlace le va a conducir al OneDrive de su correo. En el OneDrive habrá un documento que se llame Memoria de Prácticas Abril-Agosto 2019. En esta carpeta usted va a crear a su vez otra carpeta. Voy a crear una carpeta, pondrá primero con sus apellidos y nombres, por ejemplo, Peñarreta Quesada Miguel Ángel, ¿no? Y una vez que yo creo esta carpeta, pues aquí lo que va a pasar es que automáticamente se genera esta opción, ¿no? Para yo poder cargar allí toda la documentación que ahora mismo voy a explicar en qué consiste. Una vez que yo haya creado esta carpeta, doy clic y aquí van a aparecer una serie de archivos. El primer archivo, obviamente todos estos archivos son en PDF, el primer archivo tiene que ver con toda la memoria que usted va a mejorar, va a modificar en función de lo que ha enviado. En esa memoria usted pondrá básicamente este archivo, este primer archivo le pondrá memoria de prácticas. Y luego generará todo el conjunto de archivos de manera individual, tal y como lo voy a explicar ahora mismo, de acuerdo a las instrucciones que hemos dado en el entorno virtual de aprendizaje. Entonces, en cada carpeta con su nombre aparecerán distintos archivos. El primero que compila toda la carpeta de memoria de prácticas preprofesionales y de ahí en adelante todos los archivos separados, ¿no? Con los siguientes nombres. Eso lo estoy poniendo básicamente aquí. Pondrá el primero que se llame informe de evaluación bimestral. No le ponga el nombre, simplemente usted lo adjunta como tal. Oficio de asignación. Luego pondrá otro archivo que tiene que ver con la carta de compromiso. Luego pone otro documento que esté obviamente vinculado, que se llama registro de actividades y control de asistencia. Luego la rúbrica de evaluación del tutor externo. Y luego toda la evidencia que usted ha construido para la práctica. En este último documento se adjuntan los informes tipos, los archivos fotográficos, todos los documentos que usted considere, las capturas de pantalla obviamente que documentan todo el logro de competencias. Pero esto hay que considerar muy bien porque hemos recibido documentos muy voluminosos, con muchas capturas de pantallas, con muchos archivos, pero que al final no dicen nada porque no tienen ningún formato,
tampoco responden a las actividades que se enumeran en el registro de asistencia y que de alguna otra manera tampoco contribuyen al logro de competencias. Este es un tema muy interesante porque las acreditadoras en la auditoría que hacen a algunos documentos que ya fueron enviados indican básicamente que no conllevan al logro de las competencias en el ámbito del análisis financiero. Yo de alguna u otra manera ya había hecho mis comentarios al respecto y habíamos dado ciertos ejemplos que están subidos incluso en el entorno virtual de aprendizaje con este archivo que se llama modelos de reporte de prácticas. Muchos lo han obviado, no sé por qué razón, pero aquí se dan todos los lineamientos de cómo hacer un reporte financiero tipo. ¿No? Entiendo muy bien que muchos o probablemente algunos no hayan tenido la oportunidad de hacer necesariamente en el ámbito financiero su práctica, pero sí en otros ámbitos que tienen que ver básicamente con las cuestiones, digamos, más cercanas a las finanzas, como la contabilidad, la gestión de costos, el manejo de inventarios, ¿no? En algunos casos el tema de atención al cliente, en otros casos el tema de servicios bancarios o universales en la banca o en las cooperativas, pero todo eso conlleva la generación de un reporte de tipo gerencial. Los reportes obviamente tienen que tener, digamos, un estándar, ¿no? Un estándar. Entonces hay que cuidar todo eso. Los documentos tienen que estar debidamente sellados, debidamente dados de forma en todos los ámbitos. Muchos de los documentos les cambian el formato. Yo no sé de dónde se toman ustedes el formato. Ahora mismo pues nosotros estamos nuevamente haciendo énfasis en que tienen que utilizar los formatos que da la universidad. Esos formatos ya están subidos en el EVA, fueron explicados anteriormente. Entonces, para evitar ese tipo de cuestiones, adicionalmente se sugiere que usted pues pueda básicamente considerar estas directrices para que podamos evitar sesgos y, como le digo más adelante, tener líos con la unidad de titulación. Habrá plazo para que usted pueda hacer esto. El plazo vencerá el 13 de agosto sin perjuicio de alguno de la nota. Nosotros ingresaremos tranquilamente de la nota una vez que veamos que todos los documentos están bien, pese que han sido valorados y pese que hayan sido ya recibidos, porque ustedes ya lo subieron ahora mismo en el segundo bimestre. Pero hay estudiantes que todavía no lo hacen y para ellos obviamente pues esto va a servir muy bien porque va a evitar errores, digamos. Entonces yo pienso que a partir de eso pues podemos ya explicarlo. Entonces en este enlace, en este anuncio del EVA, se adjunta todas las directrices y el nuevo formato. En realidad nuevo porque amplía las explicaciones y se vuelve mucho más metodológico, pero no ha cambiado mucho respecto al formato que usted tenía anteriormente. Las novedades vienen de la siguiente manera. Esto sigue igual, ¿no? Por favor, yo en algunos casos pongo algunos comentarios. Les solicito a ustedes que cuando ya envíen el documento tengan la amabilidad de quitarlos. Nos llegan memorias con mis comentarios aún, quiere decir que ni siquiera los revisan en términos de forma. Esto de la institución lo ponen las siglas. Esto no hay mayor lío, yo creo que para todos aplica, a excepción de la novedad para los estudiantes que han tomado la opción de casos. Para quienes han tomado la opción de casos, el nombre de la institución tiene que ver con la UTPL, ¿no? Entonces, esto aplica también para lo que es la resolución de casos. Anteriormente no lo hacían, enviaban simplemente los casos, las simulaciones y obviaban este tipo de formatos. Ahora deberán aplicar también la memoria de prácticas, pero para ese caso, pues ustedes, como bien y repito, aplicarán el nombre de la Universidad Técnica Particular de Loja. Las siglas son UTPL, pues el nombre del rector ustedes ya lo saben. Esta es una universidad básicamente de servicios, eso tiene que ver con temas privados. Y el departamento donde ustedes van a realizar sus prácticas tiene que ver con el financiero. Entonces ustedes ponen aquí nombre financiero. Y el tutor externo en este caso será mi nombre, ¿no? Mi nombre, la fecha de inicio, fecha en la cual pues se le autorizó para que usted haga los casos, y la fecha final cuando termina obviamente los casos, deja usted las 240 horas. También aplica para la gente de validación, ¿no? De hecho ellos ya venían llenando esta matriz, obviamente en la empresa donde actualmente están laborando. Esta sección de introducción tiene que ver básicamente con describir en qué consiste el documento, qué es lo que contiene, por qué es importante, ¿no? Aquí yo le pongo básicamente algunos lineamientos. El desarrollo es muy importante que considere esta matriz, ¿no? Esta matriz es muy importante y aquí se explica cómo las actividades que usted ha hecho, las que constan en el registro de asistencia, ¿no?, contribuyen con el perfil de egreso y con la malla académica y el número de horas. Muchos ya lo incluyen, lo han hecho muy bien, pero la gran mayoría todavía obvia esta matriz, ¿no? Entonces esto usted tiene que desarrollar. Luego vamos a las conclusiones, que tiene que ver no con la situación financiera de la empresa, por favor, sino con la experiencia que usted ha tenido
con la práctica. Lo mismo sucede para quienes hacen casos. Todo tiene que ver con la práctica, nada que ver con la situación financiera de la empresa. Algunos insisten en ese tema. Y luego cuando vamos a la bibliografía, si usted en ninguna de las secciones anteriores incorpora citas, no considera ninguna referencia bibliográfica, entonces no hay bibliografía. Muchos incluyen la bibliografía, pero en ninguna parte del documento se menciona, entonces eso no tiene mucho sentido, ¿no? Ahora sí, una vez que usted ha desarrollado estas primeras secciones, vamos a los anexos. Esto es muy importante, ¿no? Recuerdan ustedes que yo les hablaba de que en el link ustedes van a recibir acá, cuando yo ponía el nombre suyo, el nombre de la carpeta, ¿no? El nombre de la carpeta, pues usted aquí aparece su nombre, ¿no? Recuerde usted que aquí vamos a poner el primer archivo en donde vamos a poner en PDF toda la carpeta, tal y como consta acá, toda la carpeta. Y luego lo que vamos a hacer es ir separando cada evidencia de la memoria, ¿no? Como yo lo había explicado y como se está dando básicamente la explicación ahora mismo en el entorno virtual de aprendizaje. Es decir, pondríamos todos estos informes por separado. Tendríamos primero el informe de evaluación bimestral, luego habría el oficio de asignación y así sucesivamente, ¿ya? Todo a partir, obviamente, de ir dividiendo la carpeta que se tiene inicialmente y de manera muy compilada. Los informes son de tipo gerencial. ¿Qué quiere decir eso? Son informes que no más allá deberían tener 3, 4 páginas. Hay informes que remiten y tienen 15, 20 páginas, pero están llenos de capturas de pantalla. Y eso les dije que básicamente no sirve. Ya vamos a ver más adelante algunas instrucciones al respecto. Entonces, el primer informe que tiene que ir aquí tiene que ver con el informe de evaluación bimestral. Ninguno de ustedes lo tiene, porque obviamente pues es un error de mi parte, no lo he subido al EVA y usted tendrá que ya implementarlo y adjuntarlo a su carpeta, cosa que ahora mismo no se encuentra. Entonces aquí está básicamente el detalle, que es lo que se pide que se haga, aplica para todas las opciones. En el caso de los que están haciendo casos, yo haré la evaluación y les la enviaré luego a través del mail para que usted pues ya la considere. Aquí está el formato, esta es la rúbrica. Usualmente nosotros como titulación la generamos al final del bimestre, ¿no? Para quienes validan, pues esto también aplica. Y lo hace en el caso de todos ellos, pues el tutor externo, ¿no? Aquí está, lo firmaré yo para el caso para quienes están optando por el tema de casos, y usted luego lo terminará de firmar y lo adjuntará a su carpeta, ¿no? Una vez que tenga este documento, vamos luego al oficio de asignación, ¿no? Este documento ya fue generado, sin embargo, para los que están haciendo casos y para los que están haciendo la validación, sucede una cosa bien particular. El estudiante cuando solicita la validación es importante primero que se contacte con su tutor de la universidad, le cuente qué es lo que está haciendo, le diga qué funciones, qué tareas esté determinando, para que de alguna otra manera nosotros ya anticipemos si es viable o no la validación. Si es viable la validación, entonces lo que va a suceder es lo siguiente, que nosotros ya de antemano le vamos a generar este documento y se lo vamos a enviar por mail para que usted cuando vaya a entregar su carpeta en el centro universitario o cuando me la envíe vía mail, pues ya tenga incluido ese documento. Entonces, por favor, aquí estar muy atentos. Este es el documento al que me refiero. Básicamente a usted se le indica qué es lo que va a hacer en el semestre o digamos en qué cargo actual está para el tema de validación. Esto lo firma la directora de escuela. Una vez que tengamos ese documento, vamos con la carta de compromiso. Esto de la misma manera se les enviará tanto para temas de validación como para temas de caso. Actualmente, por ejemplo, los temas de caso no tienen este documento. Nosotros ya lo vamos a hacer llegar a través de su mail para que ustedes lo adjunten a la carpeta. En el caso de la validación sucede o procede de la misma manera que el ítem anterior, ¿no? Aquí está el formato, pues tendrá que, nosotros ya se lo enviaremos firmado y sellado por parte de la universidad, usted lo firmará acá y lo firmará su jefe inmediato o el tutor según corresponda. Vamos al anexo 4, al registro de actividades, ¿no? Esto es muy importante y es uno de los documentos más valiosos que se tienen. En este documento básicamente se registra la asistencia que tiene que sumar 240 horas. Para el tema de validación ya vamos a explicar cómo procede, al igual que para el tema de casos, ¿no? Estos dos documentos actualmente no se habían enviado, pero son necesarios que se adjunten de ahora en adelante, ¿no? Y en el tema de las actividades, pues ser muy criteriosos y muy sigilosos. También en uno de mis videos anteriores ya explicaba que el ámbito del Practicum 2 tiene que ver con el análisis financiero.
Entonces, de alguna u otra manera, hay actividades que son obligatorias y que deben constar en los registros de actividades. Por ejemplo, realizar análisis financiero. Y cuando hablamos del análisis financiero, no necesariamente se tiene que hacer al balance general. El análisis financiero conlleva, por ejemplo, un análisis de costeo, un análisis de la gestión del inventario. Hay casos en donde los estudiantes, obviamente, por su disponibilidad o por el acceso que tienen, les es más viable centrarse en ámbitos del análisis financiero dentro de la gerencia financiera. Entonces, obviamente, ahí es mucho más fácil. Pero tiene que haber ese tipo de cosas. Tiene que también ver el tema del manejo de TICs que le permitan hacer la gestión financiera. Muchos de los estudiantes o aquellos que van a validar tienen acceso, digamos, al software que usan las propias compañías, pero no se mencionan en los reportes. Tampoco se mencionan en los reportes los temas vinculados al trabajo en equipo. Y recuerden ustedes que esas son competencias genéricas que también constan dentro del Practicum 2. ¿Ya? Entonces es muy importante eso. La generación de informes, también son válidas los temas que tienen que ver con las actividades operativas, ¿no? A veces se solicitan, por ejemplo, apoyos en temas de archivo, manejos de atención al cliente, llamadas al cliente y ese tipo de cuestiones, ¿no? Todo eso pues se tiene que de alguna u otra manera documentar y para eso sirven los reportes, ¿no? Entonces, una cosa muy interesante es que si yo determino que tengo 4 actividades que hacer durante toda mi práctica, entonces habrán única y exclusivamente 4 tipos de reportes. Cada uno de ellos tiene que justificar las actividades que usted está poniendo. Las actividades se escriben de manera con verbo infinitivo, ¿no? Por ejemplo, como yo ponía hace un momento, lo explicaba, realizar análisis financiero, ¿ya? Entonces, ahí tiene que estar muy concreto definido eso y el formato que se emplea es el siguiente. Aquí se denomina registro de actividades y control de asistencia. Usted lo puede llevar por semana, por mes, como prefiera. Se pone la institución, la dependencia, el nombre del tutor externo y el estudiante. Repito, esto aplica para todos quienes van a aprobar el Practicum 2, indistintamente de las modalidades. Para quienes van a validar, esto tendrán que llenarlo en función de la realidad actual que tienen, es decir, lo firmará su jefe inmediato. Aquí ustedes pondrán todas las funciones o las tareas que son propias de la validación, aquí donde dice actividades realizadas. Esto lo pueden hacer de manera mensual, porque obviamente habrá actividades que son repetitivas. Para el tema de los casos es también lo mismo. Las actividades que se vinculan a ellos tienen que ver, por ejemplo, con la lectura del caso, la revisión bibliográfica, el manejo de Excel, la simulación financiera, la construcción de reportes, ¿no? Digamos, la constante asesoría con el tutor externo, ese tipo de actividades. Y adicionalmente, pues se ponen las horas semanales. Asegurarse de que las horas sean completas, es decir, que no tengamos 30.8 horas, sino 31 horas. Y como de alguna u otra manera, nosotros lo que hacemos al final es que se tiene que tener la firma del tutor externo, de ley, que lo tiene que firmar el tutor externo y usted lo firmará durante cada día, durante cada semana, durante cada mes que emplee el formato, ¿no? Y al término de este formato, usted pondrá que al final todas estas horas debe sumar como mínimo 240 horas, ¿no? Entonces no olvidar, esto tiene que estar debidamente firmado y sellado por la empresa. Luego tenemos el tema de la rúbrica de evaluación de desempeño del estudiante por parte del tutor, ¿no? Esto también aplica para todas las secciones. Para el tema de quienes están haciendo casos, será el profesor tutor de la UTPL quien remita la evaluación. Este documento, por ejemplo, actualmente no lo tienen los estudiantes que optaron por esta opción. Nosotros lo vamos a remitir para que lo completen en la memoria. Para quienes hacen la validación tienen que aplicarlo y lo hará su tutor externo. En el caso de los que están realizando las prácticas no hay ningún problema porque este documento ya se aplicó y muchos de los que remitieron la memoria ya lo tienen. Me refiero básicamente a esto, ¿no? Aquí están básicamente todos los parámetros que se van a evaluar y al término del cual pues lo firma el estudiante y lo firma también el tutor externo. En algunos casos se pide que esté sellado. Si es que la institución tiene sello, es conveniente que lo sellen. Aquí está la rúbrica o el puntaje con el cual obviamente pues se hace la ponderación y la evaluación correspondiente. Y finalmente está todo lo que tiene que ver con otros anexos. Llámese así, de esa manera, para no dividir, digamos, más archivos. Entonces, hasta ahora, pues si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos básicamente hasta este archivo de acá, hasta este archivo, el 4E, tenemos 5 anexos. Y meteremos en otro anexo llamado otros, toda la evidencia en donde van básicamente a calzar los informes, por ejemplo, ¿no?
Entonces los informes tienen que ver con lo siguiente: análisis financiero, análisis presupuestario, análisis crediticio, análisis de portafolio de inversiones, de costos. Hay personas que están vinculadas, por ejemplo, a la valoración de proyectos, de productos, servicios. Hay gente que hace el tema de valoración de inventarios. Hay gente que atiende, por ejemplo, clientes, hace gestión de cobranzas, apoyo operativo, ¿no? Entonces, etcétera, pongo porque, digamos, la causalidad y la diversidad que usted maneja en las diferentes empresas es enorme. Y también, claro, su rango. Tenemos estudiantes que tienen rangos operativos, hasta estudiantes que tienen rangos gerenciales, y esto va a cambiar drásticamente. Lo importante es que sean informes. ¿A qué me refiero esto de informes? Que tenga la figura de un informe. Para que tenga la figura de un informe, primero tiene que tener un nombre el informe, ¿no? Tiene que estar determinado a quién se dirige el informe, ¿no? Probablemente la fecha, qué es lo que busca el informe. Se utilizan recursos para eso, usualmente gráficos, índices, tablas, información valiosa, datos muy valiosos. Usted plantea luego un análisis de esos datos. Si es que hay una problemática, propone una solución, y finalmente ese informe usted tiene que avalizarlo con la rúbrica del tutor externo. Alguien lo tiene que haber aceptado a ese informe, ¿no? Y obviamente yo aquí pongo un ejemplo. Imagínense, reporte 1 y dice análisis financiero del balance empleando ratios, ¿no? Entonces todos los recursos que utilice como gráficas, tablas dentro de este reporte 1 tendrán la numeración, se me ocurre, tabla 1.1, gráfica 1.1. ¿Ya? Y así sucesivamente. Esto aplica obviamente para todos. En el caso de los que están haciendo casos, aquí lo que van a ir son la resolución de los casos, ¿no? Entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado con eso. Aquí irán los documentos que tienen que ver con la resolución de casos. Para quienes están validando, no pasa nada, porque obviamente ellos actualmente nos están adjuntando estas evidencias que nos conducen a determinar si tienen o no tienen, obviamente, las competencias en el ámbito de del análisis financiero. Tiene que haber de ley tablas gráficos, ¿no? Si hay capturas de pantallas, pues que sea algo relevante, ¿no? Hay gente o hay memorias que conllevan a detallar todo el proceso que tiene que ver con, no sé, con el análisis crediticio de un cliente, cuando en realidad lo que tendría que haber es el análisis del cliente, si es sujeto o no es sujeto, y en función o basados en qué herramienta, pues usted decide o determina si es sujeto de crédito o no. Recuerden, son reportes de tipo gerenciales, entonces no tienen que conducir más allá de 3 o 4 páginas. Por favor, eso es muy importante que lo consideren. Documentos complementarios, especialmente para quienes validan, ¿no? Hasta aquí, por aquí termina, digamos, un poco las evidencias para quienes están optando por la resolución de casos y para quienes están haciendo prácticas. Y esta opción de aquí conlleva básicamente a quienes están tratando de plantear la validación. ¿Qué se requiere? Que adjunten los certificados laborales, la planilla del IES, rol y funciones de la empresa debidamente certificado, el último informe de evaluación de desempeño también certificado, y otros documentos que avalicen la vinculación con la empresa. Son opcionales, si el estudiante lo quiere poner, en buena hora. ¿Qué pasa cuando yo trabajo en un banco o hice mi práctica en una institución que tiene sigilo o me exige confidencialidad de los datos? En términos generales no muestro cifras, pero sí todos los formatos que he empleado en la práctica. Entonces igual se adjuntan los formatos de los reportes y se pone una nota o una leyenda en donde se dice que por temas de sigilo bancario no se pueden obviamente publicar las cifras, pero tienen que haber las evidencias. Y luego obviamente va el archivo fotográfico. Recuerden, todos estos documentos dentro del archivo que se llama otros anexos, ¿no? Entonces este va a ser como que el anexo más voluminoso. En esta sección se deben incluir 3 fotografías. Se está pidiendo básicamente 3, que reflejen básicamente el logro de competencias que usted tiene en el ámbito de la gestión financiera. Pongo esta imagen de ejemplo y cada imagen tiene que tener el nombre, una numeración, de qué se trata, una pequeña leyenda, ¿no? Y obviamente la elaboración, el autor o la autora, dependiendo de quién corresponda la elaboración de este tipo de insumos. Luego, esto también es opcional, tiene que ver con el video de la práctica, máximo de 2 minutos. El guión del video debe considerar todo el trabajo realizado, los comentarios al tutor externo, probablemente un comentario de un compañero o de alguien con el cual usted se vinculó durante la práctica o actualmente se está validando. Para el caso de los que realizan casos, esto es muy complejo, estoy seguro que no se va a poder hacer, pero para las otras 2 opciones del práctico seguramente que sí. Aquí les pongo un ejemplo de una compañera que ahora mismo lo hizo muy bien. Ustedes pueden pinchar aquí y pueden tener acceso al archivo que ella ha elaborado. Y en último de los casos también se adjunta el certificado de la práctica preprofesional. Esto también es opcional.
No aplica, por ejemplo, para quienes hacen casos, ni tampoco para quienes optan por la validación. Sí aplica para quienes realizan prácticas en empresas, dependiendo. Hay empresas que sí lo hacen y hay empresas que obviamente pues no lo hacen, así que eso ya queda, digamos, en consecuencia de cómo nos haya ido con las instituciones con las cuales pues obviamente tenemos convenio o no tenemos convenio. Yo aquí pongo un ejemplo para que lo puedan ver, ¿no? En este caso pues es una certificación que le emiten a este estudiante en donde detalla el logro que ha tenido, cuándo empezó, miren desde qué fecha hasta qué fecha. Esto tiene que coincidir con el registro de actividades, el número mínimo de 240 horas. Aquí están las áreas que ha tenido, digamos, incidencia las actividades del estudiante, un poco la evaluación de la cooperativa hacia el desempeño de la practicante o de la pasante y obviamente pues la firma correspondiente de la autoridad que está autorizada para emitir este tipo de certificados. Y por ahí termina básicamente toda la nueva memoria de prácticas preprofesionales. En términos generales, ¿qué ha cambiado? Cuestiones de forma. Se está pidiendo ser más metódico con los documentos que usted genera, mejor calidad en las imágenes que remite, sobre todo las evidencias que son muy sustanciales para todos, en pro de cuidar que usted no tenga mayores líos con la unidad de titulación más adelante. Imagínense usted si su memoria ha sido seleccionada para que la revise las instancias de acreditación y sucede que usted no tiene ninguna de estas evidencias o todo tiene mal hecho. Entonces le van a hacer lío, nos van a hacer lío y para evitar eso, mis recomendaciones básicamente puestas en todo este documento, que aunque se ve voluminoso, una vez que empecemos a desarrollarlo, usted lo va a poder asimilar sin mayor problema. Entonces, esto aplica desde el ciclo abril-agosto 2019. Eso quiere decir que usted tendrá que adecuar todo lo que ya remitió anteriormente a estos nuevos lineamientos que como universidad le estamos solicitando. Recuerden ustedes, el plazo básicamente vence el 12 de agosto, perdón, ¿no? No habrá ningún problema. Si usted tiene quiere mayor explicación al respecto, por favor, contáctese conmigo sin ningún problema. Le daremos toda la instrucción que corresponda. Considere todos los lineamientos que le hemos dado. No cambie el formato de la memoria. Y lo más importante, ¿no? Recuerde cómo tenemos que manejar este tipo de cosas. Lo que va a pasar un poco para poder ampliar el tema respecto a cómo va a quedar los archivos, lo que va a pasar es lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, a usted, nosotros, aquí voy a poner un ejemplo de cómo nos van a quedar las carpetas. Vamos a ver cómo nos va a quedar básicamente las carpetas para, vamos a ver acá si tenemos, si nos permite entrar al practicum, ¿no? Y lo que va a pasar es lo siguiente, ¿no? Como yo le decía, usted va a abrir una carpeta con su nombre. Yo había puesto mi ejemplo básicamente allí, ¿no? Y aquí lo que está pasando es que le aparece la memoria. El primer archivo que vamos a cargar es en donde está toda la memoria, ¿no? Vamos a guardar, una vez que tengamos toda la documentación, todo este documento, lo que hacemos es guardarlo con sus apellidos y nombres, ¿no? Le ponemos memoria de práctica, se va todo el documento y ese sería el primer archivo que vamos a cargar aquí con su nombre, ¿no? Una vez que usted cree la carpeta, acá, una vez que yo cree mi carpeta, ahí voy a subir. El primer archivo tiene que ver con toda la memoria, es decir, todo el documento en PDF. El segundo archivo o los segundos archivos que ya vamos a subir, dependiendo del orden, tiene que ver ya con ir separando toda la carpeta. Entonces, lo primero que vamos a subir, básicamente, tiene que ver con los archivos denominados, primero, la informe de evaluación bimestral. Le ponemos tal y como está, no hay que poner su nombre. Usted simplemente pone así, informe de evaluación bimestral. ¿De dónde sale ese documento? De la memoria que estamos trabajando ahora mismo, ¿no? Entonces usted se recuerda acá que el primer anexo tiene que ver con el informe de evaluación bimestral. O sea, me refiero a este documento, ¿no? Ahora mismo ustedes no lo tienen, ninguno lo ha trabajado, así que lo vamos a tener que ir elaborando. Yo lo voy a ir elaborando y se lo voy a subir al entorno virtual de aprendizaje para que ustedes de ahí lo puedan descargar con su nombre, ¿no? El segundo documento, una vez que lo tenga, usted lo sube básicamente al archivo, acá, aquí, ¿no? Lo sube al archivo, es decir, al OneDrive, acá, donde yo lo había puesto,
para que no tengan ningún problema. Recuerden, aquí voy a tener un primer archivo donde está toda la memoria en conjunto. Y luego de ahí en adelante voy a ir separando todos los archivos que me piden, tal y como menciona el EVA. El archivo más voluminoso sin duda va a ser este, evidencia de la práctica. ¿Ya? Recuerden, no se trata mucho de capturas de pantalla, se trata de que podamos hacer informes muy bien hechos. Yo aquí había dado incluso algunos ejemplos. Si ustedes revisan estos ejemplos, hay informes, por ejemplo, este análisis financiero aplicado a esta empresa, que no superan más allá de las 5 páginas, mire, 4 páginas. Hágale cuenta que usted le está remitiendo un informe a un ejecutivo, no sé, a un gerente, entonces no le va a enviar un informe de 15 o 20 páginas. Por favor, eso hay que tener mucho cuidado para que no se pueda de alguna u otra manera generar documentos que no dicen mucho y no tienen vinculación con la consecución de las competencias que tenemos. Entonces, en términos generales, vamos a subir al Drive, vamos a subir al Drive la memoria más un archivo, 2 archivos, 3 archivos, 4 archivos, 5 archivos, 6 archivos. Recuerden, no es necesario que yo ponga informe de evaluación bimestral de Julano de tal, porque ya está puesto en la carpeta con su nombre. Entonces nos van a aparecer aproximadamente en el OneDrive por carpeta, por estudiante, nos va a aparecer 1, 2, 3, 4, 5, 6, más 7, que tiene que ver con todo el documento puesto. Todos estos archivos tienen que estar subidos en PDF. Por favor, entonces, procedamos a hacer los cambios que estamos solicitando ahora mismo. Es una buena oportunidad para mejorar lo que ya tenemos. Eso también permitirá mejorar la nota para quienes deseen. En algunos casos no hemos aceptado la memoria, hemos pedido que por favor se enmiende, pero ahora mismo pues la novedad es que todos tenemos que volver a revisar el documento y subirlo bajo los lineamientos que estamos solicitando. ¿Qué pasa con el tema de los convenios? Los convenios no son obligatorios si es que la empresa no los quiere firmar o en el caso de la validación, porque obviamente pues usted ya tiene una relación laboral con ellos. Tampoco existe la figura del convenio para los estudiantes que optaron por casos. Aplica exclusivamente para los estudiantes que tomaron una práctica en una institución en particular. Y esos convenios obviamente tienen que tener una coordinación con su tutor UTPL. En ese sentido les solicito que conversemos. Ya con algunos de ustedes estamos solicitando los convenios, tenemos toda la documentación correspondiente y hay una instancia en la universidad que se encarga de eso. Cuando ya tengamos el documento finalizado, les haremos llegar para que ustedes procedan a formalizarlo en las diferentes instituciones con las cuales se han vinculado ahora mismo en las prácticas. Perfecto, entonces recordemos plazos, verifiquemos todo para que no exista ninguna novedad. El tema es que el 13 de agosto nosotros, una vez que se vence el plazo, ingresaremos las notas sin perjuicio para que usted se pueda matricular en el siguiente nivel de las prácticas, del práctico básicamente que tiene establecido o planificado la escuela. Sin mayores novedades entonces al respecto, y una vez aclarado todo este tema, les solicito empecemos a trabajar lo más pronto posible. Y cualquier novedad, como ya dije anteriormente, por favor contactarse conmigo inmediatamente. Hasta entonces.